Eres una maldita carga para nosotros. Esas fueron las palabras exactas de mi nuera, Marta. Las escupió desde la oscuridad del pasillo de arriba. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba congelado en el 7º escalón de su inmensa casa en Coral Gables. Apenas habían pasado 6 semanas desde mi cirugía de cadera. Cada paso que daba era una aguja de fuego clavándose en mi hueso. Pero el dolor físico no era nada comparado con el eco de esa frase en la oscuridad. Subí a las escaleras porque había bajado a la cocina a buscar mis pastillas para el dolor. La madera de los escalones había crujido. Marta había encendido la luz de golpe. Me miró con un cansancio que parecía rabia pura y venenosa. Me dijo que mi presencia los asfixiaba, que no podían dormir con mi ruido, que mi simple existencia estaba arruinando su supuesta paz. La inmensa puerta del cuarto principal se abrió despacio. Salió mi hijo Carlos, 42 años de edad, un consultor de bienes raíces que vivía ahogado en las mentiras y las apariencias de la alta sociedad de Miami. Lo miré a los ojos, esperando que defendiera a su padre, que recordara quién le compró su primer traje elegante, quién pagó sus estudios con sudor, mezclando cemento y doblando varillas bajo el sol implacable de la Florida. Carlos me miró de arriba a abajo con una frialdad clínica. Luego miró a su esposa. «Papá, tienes que pedirle perdón a Marta», me dijo con voz baja. No respondí ni una sola palabra. Un ingeniero estructural sabe exactamente cuando un cimiento está podrido por dentro. No se puede arreglar con pintura fresca ni con disculpas vacías. Regresé a mi cuarto de invitados en silencio. Me senté en el borde de la cama, mirando la oscuridad por la ventana. Tomé una decisión inquebrantable. Yo ayudé a construir los rascacielos de esta ciudad tras el paso del huracán Andrew. Sobreviví a huracanes y a tragedias peores. No iba a ser la carga de nadie. Apenas salió el sol, empaqué mi pequeña maleta de cuero. Doblé mis pocas camisas con la precisión matemática de siempre. Mi vida entera cabía en unas pocas pulgadas cuadradas. Bajé las escaleras lentamente, apoyando mi peso en el lado bueno. La casa de Carlos era una exhibición de cristal, acero y mármol frío. Una casa sin alma. Todo comprado a crédito. Todo diseñado milimétricamente para que los vecinos pensaran que él era un triunfador intocable. En la puerta principal, escuché unos pasos rápidos a mis espaldas. Era Sebastián, mi nieto de 14 años. Llevaba su mochila escolar colgando de un hombro. Tenía los ojos tristes, profundos, demasiado maduros para un niño de su edad. Se paró frente a mí y bajó la vista hacia mi maleta. «Abuelo, te vas», me dijo, y su voz se quebró a la mitad de la frase. Le puse una mano firme sobre el hombro. «Sí, muchacho, es hora de volver a mi propio camino». Sebastián asintió despacio. Sabía perfectamente lo que pasaba en esa casa. Los niños que crecen en un campo de batalla emocional siempre lo saben. Me dio un abrazo rápido pero desesperadamente fuerte. Fue el único calor humano verdadero que sentí en esa mansión de Coral Gables. Salí por la puerta principal, pedí un transporte en mi teléfono y me marché. El auto me alejó de los árboles perfectamente podados de su vecindario y me llevó hacia el norte, hacia un motel barato y anónimo en Hialeah. El motel olía a humedad, a polvo viejo y a desinfectante industrial. La alfombra verde estaba gastada hasta los hilos, pero la habitación era mía y, sobre todo, estaba en silencio total. Dejé la maleta sobre la colcha y sentí el peso completo de mis 72 años caer de golpe sobre mis hombros. Necesitaba urgentemente mis medicinas. El viaje en auto había despertado el fuego ardiente en mi cadera derecha. Caminé 3 largas cuadras bajo la humedad picante de Miami hasta llegar a una farmacia pequeña de vecindario. Llevé la caja de pastillas para el dolor al mostrador. El total eran $23. Saqué mi tarjeta de débito, la misma tarjeta azul que había usado durante 2 décadas. La deslicé con confianza por la máquina electrónica. El aparato emitió un pitido seco. La pantalla parpadeó en rojo. Tarjeta rechazada. La joven detrás de la caja registradora me miró con una pena evidente. «Señor, no pasó», me dijo suavemente. «¿Quiere intentar con otra tarjeta?» Mis manos no temblaban. Un hombre que ha caminado sobre vigas de acero a 40 pisos de altura aprende a controlar sus manos a voluntad. Le dije a la joven que esperara un momento. Saqué mi teléfono celular y abrí la aplicación de mi banco personal. El pequeño círculo en la pantalla giró lentamente mientras cargaba los datos. El saldo apareció frente a mis ojos. $0 con 0 centavos. Cerré los ojos con fuerza.
Respiré hondo y volví a mirar. Entré rápidamente al historial de transacciones. Había una serie de retiros electrónicos detallados, 8 transferencias en total, hechas en las últimas 6 semanas, todas ejecutadas precisamente durante la ventana de tiempo en la que yo estuve en el quirófano y luego postrado en la cama de invitados de Carlos. $85,000, los ahorros líquidos de toda mi vida, el dinero sagrado que guardaba celosamente para emergencias médicas y para ayudar a pagar la universidad de mi nieto Sebastián. Todo había desaparecido sin dejar rastro. Mi garganta se cerró como si estuviera tragando arena. El piso de baldosas blancas de la farmacia pareció inclinarse bruscamente. Antes de entrar al quirófano, yo había firmado un poder legal temporal dándole a Carlos acceso a mis cuentas, solo por si yo no despertaba de la anestesia. Yo confiaba en mi propia sangre, y mi sangre me había vaciado por completo. Señor Emilio, escuché una voz femenina pronunciar mi nombre desde atrás. Me di la vuelta lentamente. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con el cabello gris cortado de forma práctica. Sus ojos eran amables, pero tenían ese filo inconfundible de alguien que ha visto mucho dolor. Tardé un par de segundos en ubicar su rostro. Era Lucía, la enfermera supervisora del Hospital Jackson Memorial. La misma mujer de blanco que había cuidado a mi difunta esposa durante sus últimos 11 días de vida en la tierra. La misma mujer que me traía vasos de café de madrugada, cuando el terror de perder a mi esposa me dejaba sin aire. Lucía vio mi rostro blanco como el papel. Vio la tarjeta bancaria en mi mano, que ahora sí temblaba levemente. Sin hacer ni una sola pregunta, sacó su propia tarjeta de crédito y pagó mi medicina en el mostrador. Traté de detenerla. Le dije que no podía aceptar su caridad. Ella me miró con esa autoridad indiscutible que solo poseen las enfermeras veteranas. Su esposa habría hecho exactamente lo mismo por mí, dijo Lucía sin aceptar un no por respuesta. Ven conmigo, Emilio. Vamos a tomar un cafecito. Te ves como si te acabara de caer un edificio de 10 pisos encima. Caminamos arrastrando los pies hasta una pequeña cafetería cubana en la esquina de la calle. Pedimos 2 cortaditos bien calientes. El ruido de la máquina de vapor llenaba los espacios vacíos de nuestra conversación. Me senté frente a ella y simplemente se lo conté todo. Le hablé sobre la frialdad de Coral Gables, sobre los gritos de Marta, sobre la pequeña maleta en la puerta. Y finalmente, le conté sobre los $85,000 que mi propio hijo acababa de robarme mientras yo dormía bajo anestesia. Lucía envolvió sus 2 manos alrededor de la pequeña taza de café. Su mirada se volvió oscura, calculando el peso de mis palabras. Tomó aire profundamente antes de atreverse a hablar. Emilio, tengo que decirte algo muy delicado, dijo con una voz baja y cargada de tensión. Cuando tu esposa estaba en sus últimos días en el piso del Jackson Memorial, hubo una tarde lluviosa en la que saliste al pasillo para hablar a solas con el médico principal. Carlos se quedó solo en la habitación con tu esposa. La miré a los ojos. El mundo entero pareció detenerse en ese rincón de la cafetería. Lucía continuó, eligiendo sus palabras como si fueran cristales rotos. Yo entré en silencio a revisar los monitores de oxígeno. Carlos no le estaba sosteniendo la mano. Carlos no estaba llorando. Estaba hablando por teléfono, y lo escuché con total claridad. Estaba preguntando agresivamente cuál era el valor de tasación oficial de tu propiedad. Mientras su madre agonizaba a 1 metro de distancia, él estaba calculando cuánto dinero le sacaría a tu casa. Sentí un golpe gélido y violento directamente en el centro del pecho. Un dolor estructural mucho más destructivo que el robo en el banco. 4 años atrás. Mi esposa estaba dando sus últimos suspiros en este mundo, y mi hijo ya estaba midiendo mentalmente las paredes de mi casa para venderla al mejor postor. El luto sagrado que yo creía que ambos compartíamos en ese hospital siempre fue una maldita farsa. Regresé al motel de Hialeah cuando caía la tarde. El cielo de Miami se había vuelto de un color morado oscuro y pesado, presagiando tormenta. Me senté en la única silla rígida de la habitación, justo frente a la pequeña mesa de madera. Saqué las botellas de mis medicinas de la bolsa de la farmacia y las alineé. Soy, en mi esencia, un hombre de sistemas y orden. 40 años de ingeniería estructural te enseñan que cada variable tiene una etiqueta y cada componente tiene su lugar exacto. Antes de la cirugía, yo mismo había etiquetado mis frascos de pastillas. Mi letra es de imprenta, perfecta, recta y firme,
igual que la letra de un plano arquitectónico, letras que jamás se inclinan. Tomé el frasco más pequeño de plástico, el de mis antiinflamatorios recetados. La etiqueta estaba escrita con mi letra, pero el borde del papel adhesivo estaba torcido, ligeramente doblado y arrugado en la esquina inferior derecha. Me quedé completamente inmóvil, casi sin respirar. Yo nunca, en 72 años de vida, pego una etiqueta torcida. Con la uña del pulgar, raspé suavemente el borde del papel. Se despegó con una facilidad aterradora, revelando el rastro pegajoso de una etiqueta de farmacia anterior que había sido arrancada a la fuerza. Destapé el pequeño frasco y volqué una pastilla sobre la palma de mi mano. Era redonda, pequeña y de un color amarillo pálido. Mis verdaderas pastillas para la inflamación de la cadera eran grandes, blancas y ovaladas. Mi respiración se volvió lenta, pesada y terriblemente calculada. Tomé mi teléfono celular y busqué en el navegador los diminutos números grabados en la pastilla amarilla. Los resultados médicos aparecieron en la pantalla brillante, iluminando la habitación a oscuras. No era un medicamento para el dolor articular. Era un sedante potente, un químico psiquiátrico recetado frecuentemente para manejar la agitación severa y que causa confusión mental, pérdida de memoria inmediata y letargo profundo en personas mayores. La cruda verdad cayó sobre mi cabeza como un bloque macizo de cemento armado. Carlos no solo me había robado $85,000 en silencio. Carlos no solo me había despreciado en su mansión. Carlos había cambiado físicamente mis medicinas. Mi propio hijo me estaba drogando deliberadamente en su casa para fabricar síntomas médicos de demencia senil. Estaba construyendo lentamente un caso falso para declararme incompetente ante un tribunal. Me quedé mirando esa pequeña pastilla amarilla bajo la luz mortecina de la lámpara. No derramé ni una sola lágrima. Cuando descubres que el edificio en el que estás parado tiene los cimientos completamente podridos, llorar no sirve de nada. Un ingeniero estructural sabe que debe calcular la ruta de escape antes de que el techo se desplome sobre su cabeza. A la mañana siguiente, llamé a Lucía desde mi cuarto de hotel. Ella conocía exactamente a la persona que yo necesitaba. Un abogado implacable especializado en fraudes financieros. Su nombre era Rafael. Su oficina estaba en el centro de Miami, en uno de esos rascacielos de cristal y acero que yo mismo ayudé a levantar en los años 80. Rafael tenía 60 años y la mirada fría de un hombre que ya no se sorprende de la miseria humana. Me senté frente a su amplio escritorio de caoba y le relaté cada detalle con precisión matemática. Le hablé de las pastillas alteradas, del dinero desaparecido de mi cuenta y de la conversación macabra en el pasillo del hospital. Rafael me escuchó en profundo silencio, anotando variables en una libreta amarilla. Luego, giró la pantalla de su computadora portátil hacia mí. «Emilio, tu hijo no empezó a cavar esta fosa ayer», me dijo Rafael con una voz grave, seca y sin rodeos. Encontré un documento público registrado en la Corte del Condado de Miami-Dade. Exactamente 5 días antes de que entraras al quirófano para tu cirugía de cadera, Carlos presentó una petición legal de tutela de emergencia. Rafael hizo una pausa para dejar que el peso legal cayera sobre la mesa. Solicitó al juez civil el control total y definitivo sobre tu persona y tus bienes patrimoniales. El argumento oficial de Carlos fue que estás perdiendo tus facultades mentales y representas un peligro para ti mismo. Sentí un frío metálico recorrer mi espina dorsal, paralizando mi respiración por un segundo. Carlos había preparado los cimientos de mi supuesta demencia antes de que yo siquiera pisara el hospital, antes de que me administrara el primer sedante bajo su propio techo. Pero esa era solo la primera grieta visible. Rafael abrió una carpeta gris llena de reportes financieros confidenciales. Carlos aparenta ser un triunfador en las calles de Coral Gables, continuó el abogado, pero es una fachada hueca. Su negocio como consultor de bienes raíces está colapsando en cámara lenta. Rafael me leyó las cifras una por una. Tu hijo tiene una deuda oculta de $412,000 con prestamistas privados de dudosa reputación. Está ahogado. Y el golpe más bajo de todos es el método que usó para ganar tiempo. Carlos ha estado utilizando tu pensión mensual de retiro como garantía colateral para justificar esos préstamos ilegales. $412,000. Mi propio hijo, el niño al que le enseñé a medir la madera 2 veces y cortar una sola vez, había construido un castillo de naipes tóxico.
y pretendía usar mis huesos para sostener las paredes. Salí de la oficina de Rafael y caminé lentamente hasta un parque cercano, apoyando mi peso en el bastón. El sol brillante de Miami era sofocante, pero yo sentía el pecho de mármol frío. Saqué mi teléfono celular nuevo y llamé a Ignacio. Ignacio es mi socio comercial de toda la vida, un viejo contratista de construcción cubanoamericano, rudo y directo, con el que he derramado sudor desde que pisamos este país. Hace 15 años, Ignacio y yo creamos una sociedad de responsabilidad limitada, un fondo de inversión corporativo secreto que fuimos construyendo con las ganancias de los proyectos más grandes de la ciudad. Ahí descansan varios millones de dólares bien ganados. Le pedí a Ignacio que revisara nuestros candados legales de inmediato. Ignacio me confirmó que nuestros fondos estaban completamente seguros y blindados contra cualquier tribunal de familia. Carlos no tiene la menor idea de que ese dinero o esa sociedad existe. Pero la voz de mi viejo amigo sonaba áspera y llena de preocupación al otro lado de la línea telefónica. Emilio, tienes que caminar con pies de plomo, me advirtió Ignacio. Un tipo llamado Fabián me llamó ayer a la constructora haciendo preguntas muy extrañas. Fabián es un comprador de propiedades en problemas, un buitre de bienes raíces que opera en las sombras. Me confesó que estaba preparando contratos urgentes para comprar tu casa de Hialeah por una fracción de su valor real. Ignacio soltó un suspiro pesado. Fabián dijo que Carlos lo contrató en secreto para mover la propiedad rápido y en efectivo. El plano arquitectónico del fraude de mi hijo estaba trazado a la perfección. Drogar a su propio padre, declararlo incompetente en una corte estatal y liquidar su hogar para pagarle a criminales de cuello blanco. Cualquier hombre de mi edad habría huido a otra ciudad. Habría presentado una denuncia policial desde la seguridad de un lugar lejano. Pero yo soy un ingeniero de estructuras. Yo no huyo de los edificios a punto de colapsar. Yo camino directo hacia la oscuridad para encontrar el punto exacto de la demolición. Tomé mi pequeña maleta de cuero y pedí un vehículo de transporte de regreso a la mansión de Coral Gables. Iba a meterme de forma deliberada en la boca del lobo. Mi única salida era interpretar el papel exacto que Carlos necesitaba ver en su teatro. El del anciano confundido, fuertemente medicado e incapaz de valerse por sí mismo. Cuando crucé la imponente puerta principal de madera tallada, Carlos estaba sentado en la sala. Su rostro se iluminó de inmediato con un alivio falso, perfectamente ensayado para la ocasión. «Papá», exclamó, acercándose rápidamente con los brazos abiertos en señal de falsa preocupación. «Qué alivio inmenso que volviste a casa. Estábamos desesperados buscándote. Marta no ha podido dormir pensando en ti». Yo arrastré las palabras a propósito, forzando un ligero temblor en mis labios. Le dije, mirando al suelo de mármol, que me había desorientado en la calle, que había olvidado tomar mis pastillas para el dolor en la mañana y que de repente ya no sabía muy bien qué estaba haciendo en ese sucio motel. Vi el brillo oscuro de triunfo en los ojos de mi hijo. Se tragó mi actuación hasta el fondo. Carlos me tomó por el codo y me acompañó a mi cuarto de invitados en el segundo piso. Me trató con la condescendencia reservada para los niños pequeños o los locos. Me senté al borde de la cama, miré mis manos temblorosas y le agradecí en un murmullo derrotado. Esa misma tarde, el silencio regresó a la enorme casa. Carlos trabajaba encerrado en su despacho y Marta había salido a sus interminables compras. Aproveché la calma para llamar a mi nieto Sebastián. El muchacho entró a mi cuarto de puntillas, cerrando la pesada puerta detrás de él con extrema cautela. «Sebastián», le dije en un susurro, mirándolo directamente a los ojos serios, «necesito tu ayuda inmediata para un proyecto de ingeniería, un proyecto de seguridad muy delicado». Le mostré 3 pequeños dispositivos negros que Ignacio me había hecho llegar de contrabando esa mañana. Parecían simples y aburridos sensores de temperatura inteligente, de esos que se conectan al aire acondicionado, pero en realidad eran cámaras de seguridad ocultas, equipadas con sensores de movimiento y micrófonos de sensibilidad profesional. Sebastián observó los aparatos de reojo. Luego levantó la vista hacia mi rostro. Su inteligencia aguda era una tragedia silenciosa en esa casa. Él sabía instintivamente que su padre escondía monstruos en los armarios, pero decidió no hacer preguntas. Simplemente asintió. Instalamos la primera cámara en el pasillo principal, disimulada detrás de un elegante cuadro decorativo que Marta amaba. La segunda pieza fue colocada en la biblioteca, justo sobre la esquina de la moldura que enfocaba el escritorio de Carlos.
La tercera la pegamos bajo la cornisa del comedor. Sebastián se movió como un fantasma experto, siendo rápido, silencioso y calculador. Cuando terminamos la instalación en cubierta, le di una suave palmada de agradecimiento en el hombro. Mi nieto me devolvió una mirada profunda y llena de peso. Una mirada de lealtad incondicional, que me juraba que él estaba de mi lado en esta guerra subterránea. Esa misma noche, pasadas las 12 de la madrugada, me aseguré de bloquear la cerradura de mi habitación. Apagué todas las luces y me senté a oscuras en el sillón de lectura. El silencio exterior de Coral Gables era tan denso que te zumbaban los oídos. Encendí mi teléfono celular secreto y abrí la aplicación encriptada de las cámaras. La pantalla brilló débilmente en la penumbra. De inmediato, una alerta silenciosa parpadeó en rojo. El video de la biblioteca acababa de ser activado por el sensor de movimiento térmico. Ahí estaba Carlos en la pantalla. Caminaba de un lado a otro frente a su escritorio de cristal, como un animal acorralado. Tenía un vaso de licor ambarino en una mano y su teléfono fuertemente pegado a la oreja. La calidad del micrófono oculto era implacable. Escuché cada sílaba traicionera con una claridad que me revolvió el estómago. «Fabián, escucha bien lo que te digo», susurraba mi hijo con una voz tensa, rápida y sudorosa. «La audiencia judicial definitiva para la tutela está programada para el 12 de diciembre a primera hora. El juez va a firmar los papeles de incompetencia de mi padre ese mismo día». Carlos dio un trago largo a su vaso de licor, tragando con fuerza. Luego continuó hablando, martillando en voz alta el último clavo de mi ataúd financiero. «Todo el maldito teatro está listo para la reunión familiar», dijo Carlos frotándose los ojos con agotamiento. «Será aquí mismo, en mi sala. Voy a poner al viejo frente a todos nuestros parientes, y voy a obligarlo a firmar el traspaso voluntario de la casa antes de que el juez tenga que dictar la sentencia oficial. Y si se le ocurre resistirse o abrir la boca, mi médico privado estará ahí mismo para confirmar frente a todos que su mente se ha ido para siempre. La fecha para demoler su casa ya está en mi calendario. No podemos darnos el lujo de fallar». Apagué la pantalla del teléfono celular y la habitación quedó sumida en una oscuridad total. No sentí miedo. El miedo es para los hombres que no saben cómo está construido el suelo que pisan. Yo ya tenía el plano completo de la traición de mi hijo. Sabía exactamente dónde estaban las fracturas en su historia y cómo iba a demoler cada una de sus mentiras. Carlos había fijado la fecha para el colapso de mi vida el 12 de diciembre, pero un buen ingeniero siempre asegura sus propios pilares antes de que empiece la tormenta. A la mañana siguiente, comencé a mapear la rutina de la casa con precisión matemática. Carlos encendía su auto deportivo a las 7:30 de la mañana y no regresaba hasta el anochecer. Marta se marchaba al gimnasio y a sus compras a las 9 en punto. A las 10:15, cuando la mansión de Coral Gables quedaba en completo silencio, pedí un transporte privado que me recogiera a 2 cuadras de distancia. No iba a Hialeah. Iba a una prestigiosa clínica neurológica en el centro de Miami. Había programado una evaluación cognitiva independiente con uno de los mejores especialistas del estado. Durante casi 2 horas, me sometí a cada prueba de memoria, lógica, retención verbal y análisis espacial. No fallé ni una sola respuesta. El médico revisó los resultados con asombro respetuoso y me entregó un certificado sellado que confirmaba que mis facultades mentales estaban en el percentil más alto para un hombre de 72 años. Mi cerebro era una bóveda de acero. Esa era mi primera línea de defensa contra el falso diagnóstico que Carlos planeaba usar en mi contra. Regresé a la casa antes del mediodía y volví a ponerme la máscara del anciano frágil. Me senté en el jardín trasero, mirando la piscina impecable, esperando. Esa misma noche, pasadas las 11, escuché un golpe muy suave en la puerta de mi cuarto. La madera apenas crujió. Dije que pasaran. La puerta se abrió lentamente y Marta entró como si fuera un fantasma. Llevaba una bata de seda arrugada, el cabello suelto y el rostro pálido, desprovisto de todo el maquillaje y la arrogancia que usaba como armadura durante el día. Estaba temblando. Me senté en el borde de la cama y le pedí que tomara asiento en la silla junto a la ventana. Marta se abrazó a sí misma, evitando mi mirada por unos largos segundos. Cuando finalmente levantó los ojos, vi que su conciencia se había quebrado por completo. El peso de la culpa había vencido la estructura de su vanidad. «Emilio, yo sabía lo del dinero»,
me dijo con la voz rota por un llanto contenido. Lo supe desde el principio. Carlos me dijo que era solo un préstamo temporal para salvar la casa, para pagar la escuela privada de Sebastián. Tenía tanto terror de perder esta vida, de volver a no tener nada, que decidí cerrar los ojos y callarme. No la interrumpí. Dejé que el silencio de la habitación hiciera su trabajo. Las confesiones son como el cemento fresco. Hay que dejarlas fluir hasta que llenen todos los vacíos. Pero esto ha ido demasiado lejos, continuó Marta, sacando unos papeles doblados del bolsillo de su bata. Descubrí que Carlos falsificó mi propia firma en 2 solicitudes de préstamos comerciales la semana pasada. Me está arrastrando a su propia ruina. Y ayer, mientras él se duchaba, vi su computadora abierta en la mesa de la cocina. Leí los correos que ha estado intercambiando con un psiquiatra. Marta me entregó las hojas de papel impresas. Las tomé con mis manos firmes. Eran correos electrónicos entre mi hijo y el doctor Quintero. Las palabras impresas eran una admisión directa de soborno. Carlos le ofrecía al psiquiatra una suma obscena de dinero a cambio de que se presentara en la reunión familiar del 12 de diciembre y declarara, frente a todos nuestros parientes, que yo padecía una demencia severa e irreversible. El doctor Quintero había respondido confirmando el precio y el plan. «Cambió tus medicinas, Emilio», susurró Marta, cubriéndose la boca con horror. «Te está drogando para que el doctor Quintero tenga una excusa visual frente a la familia. Yo puedo soportar la bancarrota, puedo soportar que perdamos esta maldita casa de cristal, pero no voy a ser cómplice de destruirle la mente al abuelo de mi hijo». Doblé los papeles con lentitud y lo guardé en la mesa de noche. Miré a mi nuera. Por primera vez en muchos años, no vi a una mujer obsesionada con el estatus social, sino a una madre aterrorizada tratando de hacer lo correcto antes del impacto final. Le dije que su testimonio sería fundamental en un tribunal, y que si me entregaba esos documentos, no habría marcha atrás para su matrimonio. Marta asintió con firmeza, se secó las lágrimas, y salió de la habitación caminando con una dignidad que hacía mucho no le veía. Con esa evidencia en mi poder, a la mañana siguiente ordené un transporte hacia Hialeah. Necesitaba ver mi verdadera casa. La casa de bloques sólidos y techo de tejas que yo mismo había reparado con mis manos después de cada huracán. Al llegar, el aire se sentía diferente. Olía a café tostado, a humedad salada y a honestidad. No tuve que esperar mucho. Mi vecina Joaquín, una mujer cubana de 65 años, que consideraba la vigilancia del vecindario como un deber religioso sagrado, salió a su portal, apenas vio el auto. Joaquín se acercó a la cerca de alambre con un sobre de papel manila apretado contra el pecho. «Emilio, alabado sea Dios que estás de pie», me dijo Joaquín, entregándome el sobre por encima de la cerca. «Cuando estuviste en el hospital, yo vi cosas raras. Frank, que en paz descanse, siempre me decía que uno tiene que anotar las placas de los autos de los extraños, y yo hice algo mejor que eso. Abrí el sobre. Adentro había fotografías a color, perfectamente nítidas, impresas con la fecha y la hora exacta en la esquina inferior. Mostraban a 2 hombres de traje caminando por mi entrada, midiendo la fachada de mi casa con equipos láser de tasación inmobiliaria. La fecha de las fotos correspondía exactamente a los días en que yo estaba postrado en la cama del hospital, intubado y sedado. Carlos había enviado a los tasadores de Fabián mientras mi vida colgaba de un hilo. Le di las gracias a Joaquín apretándole las manos. La evidencia ya no era solo un relato de sospechas. Era un bloque de concreto armado y a prueba de balas. Fui directamente al centro de Miami, a la oficina del abogado Rafael. Puse sobre su escritorio de caoba el examen neurológico perfecto, las fotografías de Joaquín y los correos electrónicos impresos que Marta me había entregado la noche anterior. Rafael leyó cada documento en completo silencio. Cuando terminó, levantó la vista y sonrió. No era una sonrisa alegre, era la sonrisa fría de un verdugo que acaba de afilar el hacha. Rafael no esperó ni un minuto más. Esa misma tarde, presentó una contramoción legal agresiva y devastadora en la Corte del Condado, bloqueando de golpe la petición de tutela de Carlos y notificando al juez sobre el fraude financiero en progreso. El impacto fue inmediato. A las 4:30 de la tarde, yo estaba sentado en el sofá de la inmensa sala de Coral Gables, leyendo un libro. Escuché los neumáticos del auto deportivo de Carlos frenar con violencia en la entrada. La puerta principal se abrió de un golpe seco. Carlos entró corriendo, sudando,
con los ojos desorbitados y un manojo de documentos legales arrugados en el puño derecho. Acababa de ser notificado por sus propios abogados. Su plan perfecto había chocado contra un muro de concreto. ¿Qué demonios significa esto, papá?, gritó Carlos, perdiendo por completo la fachada de hijo preocupado. Caminó hacia mí agitando los papeles en el aire. Has estado hablando con abogados a mis espaldas, mientras vives bajo mi maldito techo y comes mi comida. ¿Tienes idea del ridículo que me estás haciendo pasar en la corte? Dejé el libro lentamente sobre la mesa de cristal. Ya no había necesidad de encorvar los hombros ni de fingir debilidad en la voz. Apoyé mis 2 pies firmemente sobre el mármol frío. Me levanté despacio y me paré frente a él. Me erguí en toda mi estatura, mirándolo directamente desde arriba, exactamente como el capataz que solía hacer en las construcciones de la avenida Brickell. El que no tiene idea de lo que está pasando eres tú, Carlos, le dije con una voz profunda y resonante, una voz que no temblaba en lo absoluto. Sé lo de los $85,000 que sacaste de mi cuenta mientras yo sangraba en un quirófano. Sé lo de los $412,000 que debes en las calles. Conozco a Fabián, conozco a tu falso psiquiatra, y sé muy bien que tú fuiste quien cambió mis pastillas para la cadera por tranquilizantes psiquiátricos. Carlos retrocedió un paso, como si lo hubiera golpeado físicamente en el pecho. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. El color abandonó su rostro por completo. Miró sus documentos arrugados, y luego me miró a mí, comprendiendo de golpe que el anciano inútil que él creía estar manipulando había estado desmantelando su vida entera, viga por viga, desde adentro. Trató de articular una defensa. Trató de balbucear que todo era un malentendido, que él solo quería proteger el patrimonio familiar. Pero antes de que pudiera pronunciar otra mentira, una voz resonó desde el pasillo de la escalera. «Papá». Carlos giró la cabeza bruscamente. Sebastián estaba parado en el último escalón. Tenía la mochila colgada de un hombro y los ojos fijos en su padre. El muchacho había escuchado cada palabra de la confrontación. El silencio en la sala se volvió tan denso que resultaba asfixiante. Sebastián bajó el último escalón, caminó hacia Carlos y lo miró con una decepción tan profunda que parecía cortar el aire. «Dime la verdad, papá», dijo Sebastián con una voz calmada pero cargada del peso de un adulto. «¿Quieres que yo te trate a ti de esta misma manera cuando tú seas viejo?» Carlos se quebró. Su estructura psicológica completa se hizo pedazos frente a nosotros. Sus hombros colapsaron, bajó la mirada al suelo de mármol, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro sin que hiciera ruido. El hombre de negocios arrogante y calculador había sido completamente aniquilado por una sola pregunta de su hijo de 14 años. No pudo responder. Dio media vuelta, arrastrando los pies como un espectro, y subió las escaleras hacia su habitación, cerrando la puerta a sus espaldas. Esa noche, la inmensa casa en Coral Gables se sintió como una tumba fría. Yo estaba sentado en mi cuarto de invitados, repasando mis notas para el día siguiente. Mañana era 12 de diciembre, el día de la infame reunión familiar que Carlos había orquestado para emboscarme. A pesar de haber sido expuesto esta tarde, la maquinaria del evento ya estaba en movimiento. Los parientes ya estaban citados. El falso doctor Quintero y el buitre de Fabián ya tenían instrucciones de asistir. Cerca de la medianoche, escuché unos nudillos golpear mi puerta. Era Carlos. Entró sin pedir permiso. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Ya no llevaba su traje costoso, solo una camiseta gris y pantalones de descanso. Se quedó de pie cerca de la puerta, como si temiera acercarse demasiado. «Vine a pedirte perdón», me dijo Carlos, pero su voz sonaba hueca, mezclada con un resentimiento antiguo y amargo que no lograba ocultar. «Sé que cometí errores graves, pero tú nunca entendiste la presión que hay aquí afuera, papá. Nunca entendiste lo que cuesta mantener este nivel de vida, darle a tu nieto el estatus que se merece. Hace años, cuando tuve mi primer problema financiero, tú pagaste mis deudas en secreto, y nunca volviste a mencionar el tema. Me hiciste sentir como un niño inútil. Creí que esta vez, si tomaba el control yo mismo, demostraría que podía ser el líder de esta familia. Lo miré desde mi silla. Mi propio hijo intentaba justificar un fraude monumental, un envenenamiento químico y un robo, disfrazándolo de una tragedia personal de autoestima. Él creía, en su arrogancia desesperada, que aunque yo supiera la verdad, él aún conservaba la ventaja numérica para la emboscada de mañana.
Creía que la presión social de los parientes en su sala me obligaría a guardar las apariencias. No respondí a sus excusas. Simplemente le dije, «Nos vemos mañana en la sala, Carlos. Buenas noches». Carlos asintió lentamente, apretó la mandíbula y salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic suave. Él caminaba por ese pasillo como un hombre desesperado, aferrándose a la ilusión de que aún podía ganar la partida al amanecer. No tenía la menor idea de que, mientras él planeaba usar la presión de la familia como su última arma, yo sostenía en mis manos el detonador que reduciría su imperio de mentiras a cenizas. La mañana del 12 de diciembre amaneció con una brisa inusualmente fría sobre Coral Gables. Yo me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje oscuro y bajé las escaleras paso a paso, sintiendo el apoyo firme de mi bastón. La inmensa sala de la casa había sido transformada en un escenario teatral. Carlos había organizado las sillas de cuero en un semicírculo perfecto. A las 10 de la mañana, la sala estaba llena. Había 3 tíos de la familia, primos lejanos y un par de vecinos cercanos. Todos habían sido convocados bajo el pretexto de una reunión familiar de emergencia. En una esquina, con un maletín de cuero sobre las rodillas, estaba sentado el doctor Quintero. En el otro extremo del sofá, transpirando nerviosismo, se encontraba Fabián, el comprador de bienes raíces que esperaba llevarse mi casa por centavos. Carlos se paró en el centro de la sala, vistiendo un traje hecho a la medida. Su postura era la de un hombre a punto de recibir aplausos. Comenzó su discurso hablando de las cargas de la vejez, de mi reciente cirugía, y de cómo su deber sagrado como hijo era tomar el control de mis decisiones financieras para protegerme de mí mismo. Hacía pausas calculadas, buscando la empatía de los parientes. El timbre de la puerta principal interrumpió su monólogo. Carlos frunció el ceño, molesto por la pausa en su actuación. Le hizo una seña a la empleada para que abriera. Un hombre alto, de 60 años, con un traje gris impecable y un portafolio rígido, entró a la sala sin pedir permiso. Era Rafael, mi abogado especialista en fraude financiero. Carlos palideció al instante. Le preguntó al extraño quién era y qué hacía en su casa privada. Yo me levanté despacio de mi silla, apoyé mis 2 manos sobre la empuñadura del bastón y hablé con una voz que llenó cada rincón del lugar. Le dije a mi hijo que ese hombre era mi invitado personal y que se quedaría hasta el final. Carlos tragó saliva con dificultad. Su mirada saltó hacia la puerta y luego hacia el doctor Quintero. Tratando de recuperar el control de su teatro, le pidió al psiquiatra que procediera con la evaluación cognitiva frente a los testigos. Era su última carta desesperada para intentar demostrar que yo estaba perdiendo la cabeza. El doctor Quintero abrió su libreta. Me miró con una mezcla de autoridad profesional y cinismo comprado. Me preguntó qué día de la semana era, la fecha exacta y el año. Le respondí sin parpadear. Luego me pidió que contara hacia atrás desde el número 100, restando de 7 en 7. 93, 86, 79, 72. Mi voz no tembló. Los números salían de mi boca con la precisión de un metrónomo. Quintero me pidió que memorizara 3 palabras al azar, y me hizo dibujar un reloj marcando las 10 y 11 minutos. Hice cada tarea de manera impecable, manteniendo mi mirada clavada como un clavo de acero en los ojos del psiquiatra. El doctor Quintero dejó de escribir. Miró el reloj perfecto en el papel, luego miró a Carlos y de reojo al abogado Rafael, sabiendo que arriesgaba su licencia médica y la cárcel si mentía ahora. Cerró su libreta de golpe. El psiquiatra aclaró su garganta y, con una voz temblorosa, dijo frente a toda la familia que mis facultades mentales estaban en perfectas condiciones y que él no podía firmar ningún diagnóstico de demencia. El murmullo de los parientes comenzó a llenar la sala. Carlos dio un paso al frente, tartamudeando, exigiendo que el doctor hiciera más pruebas. Pero ya era demasiado tarde. La estructura de su engaño acababa de perder su pilar principal. Di un paso hacia el centro de la sala. El silencio cayó de inmediato. No grité. Un ingeniero no necesita gritar para demostrar que un edificio se está cayendo. Solo necesita apuntar a las grietas. Miré a los ojos de mis hermanos y sobrinos. Les dije que hace 3 meses había salido de esta misma casa con una maleta, creyendo que era una carga. Les dije que mi hijo había presentado una petición legal para declararme incompetente 2 semanas antes de mi cirugía de cadera. Carlos intentó interrumpirme, pero Rafael levantó la mano
y dejó caer una copia sellada de la corte sobre la mesa de cristal. Continué hablando, revelando cada capa de la farsa. Detallé cómo mi propio hijo había transferido $85,000 de mis ahorros de vida, mientras yo estaba inconsciente bajo anestesia. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el pequeño frasco de pastillas. Lo levanté para que todos pudieran verlo. Les expliqué a mis familiares, que ahora me miraban con profundo horror, cómo Carlos había cambiado mis medicinas para el dolor por potentes sedantes psiquiátricos. Les conté cómo me drogaba cada noche bajo este mismo techo para fabricar los síntomas de confusión que necesitaba mostrarles hoy. El rostro de Carlos era una máscara de terror total. Negó con la cabeza, retrocediendo hacia la pared. Dijo que yo estaba mintiendo, que eran delirios de un anciano enfermo. Fue entonces cuando Rafael abrió su portafolio. El abogado sacó las impresiones de los correos electrónicos donde Carlos sobornaba al doctor Quintero. Luego, mencionó en voz alta las cámaras de seguridad que mi nieto y yo habíamos instalado. Rafael relató palabra por palabra la conversación nocturna de Carlos, donde planificaba la venta de mi casa con Fabián, el buitre inmobiliario. Al escuchar su nombre y darse cuenta de que había sido grabado siendo parte de una conspiración criminal, Fabián se puso de pie de un salto. El hombre agarró su maletín, sudando frío, y murmuró que él no iba a ir a una prisión federal por esto. Fabián corrió hacia la puerta principal y salió de la casa sin mirar atrás. La sala era un caos de asombro y decepción. Mis hermanos miraban a Carlos como si fuera un monstruo desconocido. Pero el golpe final no vino de mis manos, sino desde adentro de su propio matrimonio. Marta se levantó del sofá. Estaba pálida, pero su postura era recta e inquebrantable. Miró a los miembros de la familia y luego miró a su esposo. Con una voz clara y fuerte, Marta anunció que Carlos había falsificado su firma en documentos bancarios para ocultar una deuda de $412,000. Les dijo que él los había llevado a la ruina total. Marta tomó aire y pronunció las palabras que terminaron de demoler a mi hijo. Dijo que ella ya había entregado todas las pruebas a mis abogados y que iba a testificar en la corte en su contra. Carlos cayó de rodillas sobre la alfombra. El hombre arrogante de Coral Gables, el consultor de bienes raíces que miraba a todos desde arriba, se derrumbó llorando con el rostro entre las manos. No le quedaba ni una sola mentira detrás de la cual esconderse. El timbre sonó una última vez. Era un notificador judicial de la corte de Miami-Dade. Entró a la sala, identificó a Carlos en el suelo y le entregó un sobre grueso. Era una orden de restricción inmediata y una demanda por restitución civil de daños financieros. Me acerqué a mi hijo. Me agaché lentamente hasta quedar a la altura de su rostro bañado en lágrimas. Le hablé en un susurro áspero que solo él podía escuchar. Te estoy perdonando la cárcel por el bien de tu hijo Sebastián, le dije, porque mi nieto no merece crecer visitando a su padre detrás de un cristal. Pero en la corte civil, te voy a quitar hasta el último centavo que me robaste. Te voy a desmantelar hasta los cimientos. Me puse de pie, recogí mi bastón y caminé hacia la puerta. Mi viejo amigo Ignacio me estaba esperando afuera en su camioneta de trabajo. No miré atrás. Dejé esa mansión de mentiras para siempre. 9 días después, regresé a mi verdadera casa en Hialeah. El camino de entrada seguía teniendo la misma pequeña grieta de siempre. El arbusto de rosas que mi difunta esposa había plantado seguía allí, esperando la primavera. Respiré el aire cálido de la tarde y sentí que, por primera vez en meses, mis pulmones se llenaban de paz. Esa misma semana, me reuní con Rafael y con Ignacio en el centro de la ciudad. Actualicé mi testamento. Los millones de dólares que Ignacio y yo manteníamos en nuestra sociedad secreta fueron colocados en un fideicomiso blindado. Todo ese dinero pertenece ahora a mi nieto Sebastián, y solo podrá acceder a él cuando cumpla 25 años. Su educación y su futuro están asegurados. Con el resto de mis bienes, establecí la Fundación Benéfica Emilio y Lucía. Es una organización que brinda asesoría legal gratuita a personas mayores que son víctimas de abuso financiero por parte de sus propios familiares. Mi venganza no fue destruir a mi hijo. Mi venganza fue convertir su traición en un escudo para proteger a otros. Ayer por la tarde, estaba sentado en el portal de mi casa. Bebía un café negro y fuerte, escuchando el sonido de las hojas de las palmeras. Un auto conocido dobló la esquina y redujo la velocidad frente a mi acera. Era Carlos. Se quedó allí, con el motor encendido, mirando mi casa desde la ventana de su auto. Su rostro estaba hundido, marcado por la vergüenza y el fracaso.
Marta lo había dejado. Su negocio había sido liquidado por la corte civil. Ahora era un hombre que lo había perdido todo por intentar robar lo que no le pertenecía. Lo miré desde mi mecedora, con la taza de café en la mano. No me levanté. No le hice ninguna seña. Después de unos minutos, Carlos bajó la mirada, aceleró su auto y desapareció por la calle. El silencio regresó a mi portal. Muchas veces la gente me pregunta si todo este dolor y esta batalla legal valieron la pena. Mi respuesta siempre es la misma. No se trata de si vale la pena. Se trata de que lo correcto es lo correcto. Construí puentes y rascacielos toda mi vida, y aprendí que cuando los cimientos de una relación están podridos, no puedes simplemente pintarlos por encima. Tienes que demoler la mentira antes de que te aplaste. No esperes a que tu cuenta bancaria esté en cero o a que alguien cambie tus medicinas en la oscuridad. La verdadera justicia familiar no se logra guardando silencio para evitar el escándalo. Se logra poniéndote de pie, con pruebas en la mano, y negándote rotundamente a ser borrado de tu propia vida. Si esta historia ha tocado alguna fibra dentro de ti, o si conoces a alguien que está cargando con una verdad pesada en silencio, por favor deja un comentario abajo. Escribe la palabra fortaleza para saber que me escuchaste hasta el final. Comparte este mensaje. Y si quieres seguir escuchando historias sobre la resiliencia del espíritu humano, suscríbete a este canal. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima.